Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes de segundo año de bachillerato en esta semana número 4. Después de copiar la fecha escribimos Phase 3, Week number 4. Además, Content, Review of Conditional Sentences, First Case. Además, revisamos los productos a alcanzar en esta clase. Graba las oraciones con sus respectivas respuestas, trabajadas en la página de ejercicios de la actividad 1.3, Practice. 1.1, Activation. Escribe en tu cuaderno 5 ejemplos de Conditional Sentences. Primer caso, que recuerdes. Así que lo primero que vamos a hacer es un poco de espacio y luego escribimos 5 ejemplos de los que nos recordemos. Y acá están algunos. Es importante recordar que cuando estamos hablando del primer caso de las conditional sentences, estamos hablando de una causa y una consecuencia. Entonces tenemos primero la causa, en este ejemplo número 1, if you don't study, si no estudias, esa es la causa. Veamos la consecuencia, you will fail the test, fallarás la prueba. Entonces es importante resaltar que cuando estamos hablando de la causa, la escribimos en presente simple y la consecuencia la escribimos en futuro. Veamos los demás ejemplos. If you eat green food, esa es la causa, you will be healthy. También es una causa lógica que da una consecuencia lógica. Si nos alimentamos más de comida verde, es decir, de vegetales, de frutas, vamos a ser más saludables. If Mary drinks too much soda, she will get fat. Y es lo que ocurriría cuando la causa es esta, en presente simple también, y luego la consecuencia en futuro. Y así es en el resto de condicionales. 1.2, Presentation. Lee con cuidado la siguiente información sobre conditional sentences. Primer caso, tipo 1. Luego, transcríbela en tu cuaderno. Así que lo que debemos hacer en esta sección para esta semana es leer toda esta información. Leer con cuidado implica que vamos a tratar de comprenderla, además de copiar todo este texto una vez lo hayamos leído. Y comenzamos. Type 1, Conditional Form. In a Type 1 conditional sentence, the tense in the if clause is the simple present. Es lo que yo les decía al principio, en la cláusula if se va a escribir en presente simple. And the tense in the main clause is the simple future. Y en el caso de la cláusula principal, se va a escribir en el futuro simple. Ahora analicemos lo siguiente. Tenemos que la if clause o la cláusula if es la condición o lo que llamamos la causa. Y la main clause is the result, es el resultado o la consecuencia. Vamos a ver. Entonces acá está la estructura gramatical. If plus simple present, es decir, if más el presente simple. Y luego tenemos en la main clause simple future, el futuro simple. Y tenemos acá un ejemplo. Y vemos que se cumple. Entonces nos dice acá, if this thing happens, o sea, si esta cosa ocurre, que es lo que nos indica la cláusula if, that thing will happen. Aquella o esa cosa ocurrirá. Que es lo que nos habla, de lo que nos habla la main clause, el resultado. Así que tenemos la condición y su resultado. La if clause, que es la condición, y la main clause, que es el resultado, que si esto se da, va a ocurrir esto. As in all conditional sentences,
the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Ahora lo que nos dice acá es que, como en todas las oraciones condicionales, el orden de las cláusulas no está fijo y podríamos reordenar los pronombres y ajustar la puntuación cuando hacemos el cambio de orden en las cláusulas. Sin embargo, el significado va a permanecer idéntico. Y por acá tenemos otros ejemplos. If it rains, you will get wet. Entonces lo que nos está diciendo acá es la condición. If it rains, si llueve, esa es la condición. You will get wet. Ese será el resultado, the result. Te mojarás. Y es porque de acuerdo al contexto tácito de esta oración, se sobreentiende que la otra persona no anda sombrilla ni paraguas. Y la siguiente oración es la misma, solo que se ha invertido los papeles, o al menos el orden. You will get wet. Entonces estamos hablando que acá al principio se ha escrito lo que es el resultado del result, te mojarás. If it rains, y esta es la if clause, o la condición, the condition. Como vemos, hay que hacer un arreglo gramatical o de puntuación. Por ejemplo, ya no vemos que está presente la coma al convertirlo o al cambiar de orden las condicionales o las cláusulas en este caso, puesto que la condicional solo es una y ambas son cláusulas. Una condicional, como en el caso de if it rains, y la otra, the result, en el caso de you will get wet. Y aquí tenemos también if Sally is late again, I will be mad. Entonces la causa o la condición, if Sally is late again, si Sally llega tarde de nuevo. Y luego tenemos el result, I will be mad. Me voy a enfadar mucho. Así que tenemos la condición o la causa y el resultado o el efecto. Y nuevamente se ha intercambiado acá el orden de las condicionales, bueno, de las cláusulas. La condicional va de último, que es la if, la tenemos acá, y luego al principio va el resultado, the result. I will be mad if Sally is late again. Sin embargo, el significado es idéntico. Y tenemos la siguiente. If you don't hurry, tenemos la cláusula que es la if clause, la condicional. Y luego tenemos la main clause, the result. You will miss the bus. Que si no te das prisa vas a perder el autobús. La condición es que si no te das prisa te va a ocasionar el resultado de perder el autobús. Y también se repite el hecho de intercambiar la posición y vemos que desaparece la coma. Y ahora pasamos a analizar la función. Function. The type 1 conditional refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on facts, and they are used to make statements about the real world and about particular situations. Es decir, en esta parte se nos recuerda sobre la posible condición, es decir, la causa, y luego el resultado, la consecuencia a lo que conlleva. Además, se nos aclara que están basadas en realidades y que se utiliza para hacer afirmaciones sobre el mundo real y sobre situaciones en particular. We often use such sentences to give warnings. In type 1 conditional sentences, the time
is the present or future, and the situation is real. Y así tenemos otros ejemplos. Examples. If I have time, I'll finish that letter. Tenemos lo que es la condición o la if clause. If I have time, si yo tengo tiempo. Y luego tenemos lo que es la main clause o lo que es el resultado de result. I'll finish that letter. What will you do if you miss the plane? Y en este ejemplo, la if clause está al final. If you miss the plane, what will you do? Y está la main clause al principio. Recuerden que lo más importante, si tienen problema para comprender cuál es la if clause y cuál es la main clause, lo más fácil es identificar el condicional if. Entonces, con el if comienza la if clause, es decir, la cláusula condicional comienza con la palabra if. Vemos acá que en algunos están al principio y en otros están al final. Sin embargo, todas conllevan el mismo sentido, lo que es una condición y un resultado. If you drop that glass, it will break. If you don't drop the gun, I'll shoot. If you don't leave, I'll call the police. Y algo muy importante que se nos decía acá, we often use such sentences to give warnings. Usualmente utilizamos este tipo de oraciones en la vida real para dar advertencias. Por ejemplo, en los hogares se suele dar de que si no haces la tarea, te voy a castigar o te castigaré. Si no te comes la comida, no te daré postre. Y ahí estamos utilizando en la vida diaria este tipo de condicionales. Y no olviden que todo esto que hemos leído y analizado en la sección 1.2 hasta aquí donde hemos llegado, lo van a copiar en el cuaderno, pues ya lo hemos analizado. 1.3 Practice. Trabaja con la siguiente página de ejercicios. Lee con cuidado los ejemplos para que puedas completar correctamente la if clause y result clause de cada oración. Y tenemos nuevamente lo que son las reglas. Y lo vamos a hacer un poco más grande para que lo podamos leer mejor. If clause, type 1. The first conditional rules. In these sentences, the situation may happen or not in the future, but the conditions are realistic, so we think it might occur. Y nuevamente nos encontramos con la explicación de este tipo 1 de la if clause. Entonces tenemos dos cláusulas, la if clause y la main clause, lo cual indica de que de esta manera está formada este tipo 1 de condicionales. Además se nos recuerda que la if clause está formada por if más el simple present, mientras que la main clause está formada por el future, es decir, el auxiliar will más el verbo en infinitivo. Así que en el primer ejemplo, donde dice la if clause es if más simple present, y la tenemos acá. If it rains, y se está cumpliendo lo que es la regla. Veamos en el siguiente. If it rains. Y ahí tenemos lo que es la if clause. Entonces, en el primer ejemplo está al principio y en el segundo ejemplo está al final. Y ahora veamos cómo se cumple la main clause. Estamos hablando de future. En el primer ejemplo, if it rains, they will get
wet. Entonces tenemos el verbo en infinitivo, pero más el auxiliar que está en futuro. Y en el segundo ejemplo está al principio. They will get wet. Entonces vemos que cambia de posición nada más. Sin embargo, no solo se trata de cambiarla de posición, sino que también hay que hacer los arreglos de puntuación. Como lo decía una sección anterior, y esto se refiere a que hay que notar que en el primer ejemplo, cuando comenzamos con la if clause, tenemos separación de ambas cláusulas por una coma. Sin embargo, cuando comenzamos con la main clause, no hay ninguna coma que la separe. Y por eso se nos aclara acá, if clause can be first or second. La cláusula if puede ser primera o segunda. Primera como en este caso, o segunda como en el otro caso. Ahora pasamos a resolver el ejercicio. Quiero notar que he circulado en la número 5 lo que son los pronombres, debido a que acá dice they y acá dice he. Y debe de haber una corresponsabilidad en cuanto a los pronombres en este tipo de casos. Por ejemplo, en la número 1 tenemos he y también la corresponsabilidad de he. En el número 3 tenemos she y también en la otra cláusula tenemos she. Recuerden que son las dos cláusulas, la main clause y la if clause. Y acá debería ser lo mismo, they and they. Así que esto lo vamos a omitir. Recuerden que a veces cometemos errores, entonces se les pasó un poquito por alto. Por ejemplo, acá en el número 7 dice John, pero recuerden de que John lo vamos a convertir a pronombre y si estamos hablando de John nos referimos a la tercera persona del singular, así que se escribe he, lo cual es correcto. Ahora, como un tip para resolver este tipo de ejercicios, mi recomendación es que comencemos resolviendo lo que son primero las if clause. Por ejemplo, tenemos esta de acá y acá empezaríamos en esta de acá, luego estas de acá y acá. Entonces comenzaríamos por esas para poder hacerlo más fácil. Recordemos porque le vamos a aplicar la misma regla. En la if clause debemos de escribir el verbo en presente simple. Y quiero que notemos acá también que ya hemos corregido el error del pronombre. Así que pasamos a resolverlas. Como les decía, es importante, ustedes la pueden resolver de una sola vez toda, pero al principio, a manera de poder aprenderlo bien, resolver primero lo que son las if clause, es decir, escribir el verbo, en este caso el verbo que nos presentan entre paréntesis en presente simple y aplicando las reglas debidas. Por ejemplo, recuerden que la tercera persona al singular adquiere lo que es la inflexión al final. Por ejemplo, acá cambiamos la y por es para denotar que estamos hablando de la tercera persona del singular. Y en el caso de it, solo agregamos la s, que esa es su inflexión, ya que es la tercera persona del singular, y lo mismo en los demás casos, donde aparece la inflexión al final del verbo en presente simple. Entonces nos queda de la siguiente manera. If he studies, if you practice, if she eats, if he earns, if they drink, if one eats, if John doesn't follow. Acá recordemos que cuando estamos hablando en negativo, tenemos que utilizar el auxiliar y como John es la tercera persona, entonces utilizamos en lugar de do el verbo does. Y como es negativo, doesn't follow. Y el verbo queda siempre en infinitivo, en este caso. If the court finds, if he saves, if I pass. Y luego resolvemos la siguiente parte.
Y en esta siguiente parte vamos a resolver lo que es la main clause o la cláusula principal. Entonces nos quedaría así: he will pass, you will play, she will put on, he will buy, they will get, one will keep, he will get, they will go, he will buy, and I will go. Están en color celeste lo que son las main clause y en color verde lo que es la if clause. De esta forma, espero que sea un poco más comprensible porque suelen a veces tener problemas o miedo a la hora de resolver esto, y les digo, no es de tener miedo, sino que de tener mucha confianza, porque sabiendo la ruta para resolverla se convierte en algo bastante sencillo. Solo es de aplicar las reglas en partes específicas, como por ejemplo acá les decía antes, tenemos que utilizar el auxiliar porque estamos hablando de forma negativa, aunque siempre en presente simple. Y el caso también de las inflexiones en la tercera persona del singular, cuando sea he, she, o en el caso de la corte, que también es tercera persona del singular. Y el caso de one, que a pesar de ser neutral, pero se toma como tercera persona también del singular. Y así pueden corroborar que les haya quedado de esta manera. One point four. Production. Graba con tu teléfono celular las oraciones con sus respectivas respuestas que completaste en la actividad 1.3 Practice. Es decir, en estas de acá, por lo que vamos a pasar a pronunciar cada una de las oraciones. Number 1. If he studies hard, he will pass the exam. Number 2. If you practice every day, you will play violin very well. Number 3. If she eats too much fast food, she will put on weight. Number 4. He will buy a farm in Antelejo if he earns lots of money. Number 5. They will get drunk if they drink too much alcohol. Number 6. If one eats an apple a day, one will keep the doctor away. Number 7. If John doesn't follow my advice, he will get in trouble. Number 8. If the court finds them guilty, they will go to jail. Number 9. If he saves enough money, he will buy a beach house. Number 10. I will go to university if I pass this last exam. Y de igual manera, ustedes van a pronunciar todas las oraciones y las van a enviar en un audio a sus respectivos docentes o como hayan acordado con ellos. Number 2. Online resources. Y acá nos aparecen nuevamente los links que sirven como recurso adicional para resolver la guía. Recuerden que estas partes de acá no las vamos a copiar en el cuaderno. Y lo que es la autoevaluación se va a pegar de ser posible. Number 3. Evaluation. Graba las oraciones con sus respectivas respuestas trabajadas en la página de ejercicios de la actividad 1.3 Practice. Y luego tenemos lo que es Number 4 Self-Assessment, la autoevaluación. Y como de costumbre vamos a resolver o vamos a chequear si hacemos, si no hacemos o si necesitamos trabajar más cada uno de los criterios aquí descritos. Nada más un cheque, recuerden, en cada parte. No me resta más que agradecerles su sintonía a su canal de Educación en Línea y los espero en la próxima jornada. Hasta pronto.